Aprendizaje y salud son una dupla que para nosotros nos guía, nos orienta, nos hace pensar permanentemente. Aunque no todos los aprendizajes son saludables. Un aprendizaje necesita conocer, comprender y en función de esos dos aspectos terminar siendo propio. Es decir, terminar siendo propio significa poder verdaderamente ser instalado en las formas de lectura de la realidad y a partir de ahí comprender la multiplicidad de demandas que tenemos cotidianamente. Ese aprendizaje instalado de esa manera permite analizar críticamente, reparar y por supuesto llegar a una conclusión. Llegamos a una conclusión de que los aprendizajes no solo no son de por vida, sino que permiten en ese proceso rectificar muchas de las acciones que llevamos a la práctica y muchas de las decisiones que tomamos. No es exclusivo del ámbito educativo, pero el aprendizaje dentro del ámbito educativo ocupa un lugar central. Y ese ámbito es prioritario para los psicólogos sociales. Digo prioritario porque a nadie se le escapa el escenario que es hoy cualquier institución educativa del sistema formal o no formal en el reflejo de las condiciones que actualmente vivimos. Por los ámbitos educativos se pone de manifiesto la intolerancia, la fragmentación, la violencia, la pérdida de identidad, en donde casi todos somos sujetos de esas situaciones. Digo casi todos porque, estando incluido en ese ámbito, no es nada sencillo poder tomar la distancia necesaria como para poder intervenir, operar y resolver los conflictos de otra manera. Es más, muchas veces las acciones que se llevan a cabo son generadoras de conflicto o potenciadoras de los mismos. Por eso el papel del psicólogo social en el ámbito educativo es fundamental. La Escuela de Psicología Social viene desarrollando hace muchos años una tarea en este lugar. No solo en el ámbito formal, sino también en el no formal. El libro contempla 3 artículos que hacen a esta temática. Uno, escrito por Ana Moscovich, que relata una experiencia muy prolongada de más de 20 años en donde la Escuela de Psicología Social forma parte de la Mesa de Salud del Distrito Sexto. Esto significa que hay un distrito de la ciudad de Buenos Aires, que es del barrio de San Cristóbal, que desde hace más de 20 años integra profesionales de diferentes ámbitos territoriales, es decir, Hospital, Ramos Mejía, Churruca, etc., y a la Escuela de Psicología Social como parte de la coordinación de un trabajo que se ha mantenido en el tiempo y que nos ha permitido intervenir en cuestiones tan diversas como temas de violencia en la escuela media y primaria hasta la aparición de un arma en una escuela, como problemas en la resolución de reuniones de padres en escuelas donde no tenían convocatoria o la articulación de los alumnos de la escuela primaria con la escuela secundaria. La gran importancia que tiene esto es que el reconocimiento de nuestro rol pasa por tratar permanentemente de analizar, observar, reconocer todas aquellas temáticas que muchas veces dentro de la institución educativa parecen naturales, como por ejemplo la dicotomización de las relaciones. Es decir, que en lugar de pensar en relaciones problemáticas a las cuales tenemos que responder dentro de la institución educativa, es muy habitual entender las relaciones como opuestas y poco cooperativas. Por lo tanto, en esa dirección se cinden docentes de familia, alumnos de docentes, directivos de docentes, cuando en realidad todos sin excepción formamos parte de un mismo sistema y transitamos una misma institución, y si reconociéramos que lo que tenemos es un problema en común, podríamos resolverlo de muy otra manera. La lectura del psicólogo social permanentemente ha permitido, aporta a tratar de tener una mirada que, sin dejar de reconocer
las causas por las cuales se ha generado esta oposición, pasemos a conductas un poco más saludables, que significa entender qué le pasa al otro y por lo tanto tener acciones correspondientes con esta lectura. En el ámbito no formal hay un artículo escrito por Alejandra Fernández y Gabriela Ferreira de una experiencia en los clubes de jóvenes. Fíjense que en este caso el gobierno de la ciudad de hace mucho tiempo tiene una propuesta de trabajo con jóvenes por fuera del horario escolar. Así que esto arranca en un momento donde la crisis hace que aumenten los estudiantes que concurren a las escuelas pero que no tienen garantizado, por ejemplo, su alimentación. Y a partir de eso ha generado una propuesta en donde no solo se le suma a esto la permanencia en las escuelas los días donde no hay clase, sino que propone una actividad de tipo artística, recreativa, expresiva. Sin lugar a dudas, desde el punto de vista de la propuesta, reconoce una necesidad, es decir, de jóvenes que no tienen otra opción muchas veces más que la calle. Y por lo tanto, abre las escuelas, en particular las escuelas secundarias, para que niños y jóvenes concurran. Los conflictos se presentaron en el momento en donde esos docentes tienen que pensar quién es ese alumno. Es decir, no es una escuela habitual, no es una escuela formal, no tiene la regularidad ni la cotidianidad de la escuela a la que ellos concurren, pero es una situación de aprendizaje. Poder entender quiénes son esos sujetos, cuáles son sus prácticas, cómo puede el arte formar parte de sus vidas o la recreación, era todo un desafío. Ahí estuvo la Escuela de Psicología Social planteando una temática que aún sigue y que tiene que ver con fundamentalmente reconocer las características de cada uno de los sujetos y facilitar los sistemas de comunicación que muchísimas veces están obturados, porque no siempre el que dice lo que dice y no siempre el que escucha lo que el otro dice. Y en tal caso nuestros sistemas de referencia comunicacionales tienen que ver absolutamente con las prácticas que también tenemos. Por lo tanto, muchas veces esos alumnos, esos jóvenes, ya ingresan a ese espacio con una cantidad de preconceptos, tanto ellos como los docentes. Y poder trabajar esos conflictos garantizan de alguna manera la posibilidad de que esos jóvenes se acerquen a otras expresiones que de otra manera no podrían hacerlo. Y por último, el libro contiene otro artículo vinculado con la alfabetización de adultos. En este caso, es un artículo de coautoría, Nicolás Volkin, Jorge Labate, Liliana Conde, en donde es un planteo sobre toda una práctica de alfabetización que desde hace muchos años venimos desarrollando. Muchos años, quiero decir, cerca de 12 años, que ha llevado a psicólogos sociales a pensar una propuesta alfabetizadora. El analfabetismo en Argentina hoy aún ocupa un espacio más significativo de lo que se supone y con consecuencias muy graves. Consecuencias graves porque afectan no solo la posibilidad de acceso a una herramienta, a un instrumento fundamental, sino también porque afecta sensiblemente la identidad de las personas. Tal es así que aquel que es analfabeto o semianalfabeto considera que no tiene palabra. Ayer, trabajando con alumnos de la Facultad de Arquitectura en la Villa 31, fuimos a visitar a una señora que es la responsable de una manzana y contaba con mucha precisión lo que hacía y contaba los conflictos de su manzana y en un momento determinado dijo: yo no me sé expresar bien, no sé si ustedes están entendiendo porque yo no tengo muchas palabras. Para mí fue una suerte de comprobación de los efectos devastadores que puede hacer que una persona sienta que por no dominar un instrumento, o muy por el contrario, teniendo un instrumento pero frente a una superpoblada con cientos de problemas habitacionales.
Sin embargo, el daño, la marca, la impronta que deja esto afecta, aunque no parezca, la acción, la actividad, la autoestima de las personas. Es por eso que nosotros, frente a una demanda en la zona de La Matanza, en amas de casas del país de La Matanza, hace muchos años empezamos un trabajo de alfabetización. Y lo que nos generó ese trabajo fue la posibilidad de armar una propuesta alfabetizadora desde una concepción en donde nosotros nos parece que es una concepción superadora de otras y que tiene que ver con una concepción grupal del aprendizaje que coloca a ese sujeto que aprende en un lugar en donde lo primero que tratamos de hacer es reconocerle sus saberes, es decir, ponerlo en una situación de aprendizaje en donde él pueda sentir y reconocer que no llega analfabeto en todo, sino que está alfabetizado y tiene conocimiento, y lo que le está faltando es una valiosa herramienta para poder expresar con precisión lo que siente, lo que piensa. Así arrancamos en La Matanza y seguimos durante muchos años, no solo haciendo experiencias de alfabetización, sino también formando alfabetizadores. Cuando decimos formando alfabetizadores, tiene que ver con reconocer que el operador, el alfabetizador, psicólogo social o no, pero muchos psicólogos sociales, debe pasar por la experiencia, no de adquirir un instrumento, debe pasar por la experiencia de reconocer el efecto que produce en otro ser analfabeto. Es decir, tiene que adquirir una herramienta teniendo en cuenta una concepción que implica que hay un sujeto que es igual que él en un aspecto, pero que esa asimetría debe compensarse con un aprendizaje de una herramienta fundamental. Un sujeto que entienda que aprender con otros es mucho más operativo, valioso que aprender solo, y que el sostén del grupo es fundamental para poder hacer un proceso en donde tiene que recuperar algo que él siente que ha perdido, que es la dignidad. Esa formación de alfabetizadores la hemos hecho desde el año 2004 en adelante y ha generado un número de personas que, aunque no han alfabetizado, muchos de ellos nos han hecho llegar la importancia que ha tenido pasar por esa situación para poder posicionarse en sus otras tareas de otra manera, que es una forma de reconocer al otro desde otro lugar y entender que la escucha tiene muchos aspectos y que esa escucha debe estar vinculada con el reconocimiento de las necesidades del otro. Y en ese reconocimiento también la aparición de las nuestras. No es una tarea en donde nuestras necesidades quedan eliminadas, obturadas o en algún caso eludidas. También esto que decía Josefina, es decir, desde dónde es la identidad del psicólogo social, es reconocer que nuestras necesidades están articuladas con la de los otros con las que estamos trabajando. Y ese es el lugar de la satisfacción del trabajo, ese es el lugar de la elaboración. No es un trabajo sencillo y es un cambio en la posición de, no es el que tiene el conocimiento y lo traspasa, porque eso sería una concepción de aprendizaje en donde los otros no terminan apropiándose, sino que es un canal casi directo en donde termina habitualmente en un mar de pérdida, ¿no? Es decir, Escardó decía, la clase magistral es la mejor manera que un contenido de un teórico pase directo de la cabeza del docente a la cabeza del alumno sin producir efecto en ninguno de los dos. Nos inscribimos en ese sentimiento, en el sentido de que un conocimiento tiene sentido en la medida que lo podemos inscribir en una estructura que nos permita comprender lo que sucede, comprendernos a nosotros y comprender a los sujetos dentro de esa situación, con la absoluta posibilidad de pelear por la modificación de la situación en la que está incluido. Es decir, un conocimiento se valida en la medida en que lo podemos utilizar para luchar por transformar algo. Me parece de alguna manera ratificatoria y también ilustrativa terminar con las palabras del último grupo de Solano que alfabetizamos,
y que para nosotros fue lo suficientemente conmovedor para terminar inspirando el libro que escribimos sobre una propuesta alfabetizadora. Dice Verónica, de 33 años, a mí me gustó venir. Acá no solo encontré a un profesor, sino que encontré un amigo. Tal vez teníamos un problema y se lo podíamos comentar. Eso creo yo que es muy importante. Además, yo fui la que tuvo más problemas. Acá encontramos un lugar muy agradable. Yo noté que con el tiempo pude empezar a escuchar a mis hijos. Marcolina, de 70 años, dice, yo entré sin saber nada. Vine con muchas ganas de aprender. Yo soy como un chico de primer grado que recién empieza. Cuando vine no sabía las letras. Ahora por lo menos yo junto las palabras y leo algunas. Yo les agradezco mucho la paciencia que tuvieron, porque hay que estar con una persona grande enseñando. Creo que es más fácil enseñar a una criatura que a una persona grande, ¿no? Ni mis hijos me tienen tanta paciencia como me tienen ustedes. Yo dudé mucho. Antes iba a la iglesia porque quería aprender a leer. Duré 2 semanas porque me querían enseñar las cuentas y yo quería aprender a leer. Salir a la calle y saber leer. Ahora por lo menos junto las letras, leo los diarios. La señorita puede decir si adelanté algo. Por eso si ustedes me aceptan yo voy a venir el próximo año. No sé por qué no pude aprender cuando era chica. Mi marido me decía, ¿por qué no vas allá donde están enseñando? Y yo le decía que si no había aprendido de chica, menos iba a aprender de grande. Cuando yo aprenda a leer y escribir, les voy a hacer una cartita a todos los maestros que me enseñaron. Y Anacleto, de 65 años, dice, hace mucho que tenía ganas de venir al colegio, pero por mi trabajo no tenía tiempo. Cuando uno llega viejo se arrepiente de muchas cosas. Si yo tenía estudio, no estaría pasando por lo que estoy pasando. Por eso yo siempre les dije y les digo a mis nietos que estudien y que no dejen el estudio. Yo no pude porque de chiquito tuve que luchar la vida. Eso lo siento en el alma. Yo me acerqué acá porque quería estudiar. No leo bien, no escribo bien, hay cosas que me olvido. Pero estoy aprendiendo, estoy escribiendo, estoy leyendo mucho más que antes. Cambié mucho. Si viniera todos los días, cambiaría mucho más todavía. En un solo día a la semana, es un solo día a la semana, pero es mucho cambio. Estoy contento, por eso vengo todos los sábados. Esto para nosotros ratifica algo que nos planteamos en el título que dice leer y escribir para transformar, una propuesta alfabetizadora de una concepción grupal de aprendizaje, y refuerza la idea de apoderamiento de Ana Quiroga. Leer para nosotros, leer, escribir, es tener poder para transformar las situaciones que vivimos.